Bien, entonces, como bien les comentaba, entramos ahora a esta segunda parte de nuestro curso que corresponde propiamente a la pastoral de la salud. ¿Sí? Dentro de esta perspectiva que ahora nosotros vamos a reflexionar, fíjense muy bien lo que nos dice la Conferencia del Episcopado Mexicano en las directrices para la pastoral de la salud en México. Todos somos protagonistas de la pastoral de la salud. Y esto lo refiere la conferencia a partir de esta cita bíblica de Mateo 25:36. Estaba enfermo y me visitaron. ¿Qué es lo que nos dice este documento tan importante en la pastoral de la salud? Son las palabras expresadas en el Evangelio que se encuentran dirigidas a los bautizados, pero fíjense bien, no específicamente a las personas particularmente llamadas piadosas. Aquí lo pusieron de una forma muy sutil, a las personas llamadas piadosas, pero a veces sabemos que eh, a quienes estamos imbuidos en todo este tema religioso se nos llama de otra forma, ¿no? Dice, esta es una frase del discurso correspondiente al juicio final. Obviamente nos referimos a esta parte del Evangelio de San Mateo, la cual nos expresa el cumplimiento de una de las exigencias para entrar en el reino de los cielos. Esto corresponde no a una invitación, esto es muy importante, ni a una sugerencia ni a una recomendación, sino a una orden dada por el mismo Jesucristo, ¿sí? Entonces, todos estamos inmersos en esta dimensión de la pastoral de la salud. Ninguno de nosotros puede ser ajeno a esta situación tan importante dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice este documento de las directrices para la pastoral de la salud en México y también parte de este texto que vemos en esta primer diapositiva, lo encontramos en el Manual de Pastoral de la Salud del padre Silvio Marinelli, ¿sí? Recuerden, no es importante o no es necesario más bien que lo compren, pero sí es importante que vayamos teniendo las citas de todo este material que nos está ayudando en nuestras sesiones. Bien, eh, hay algunos datos previos a la definición de pastoral de la salud que yo quiero que sí tengamos presentes. Estas dos citas las he tomado de internet. Antes de poner la definición, pues sí, que quise ver un poco más sobre el aspecto universal de cómo es concebida la pastoral de la salud desde otros ámbitos. Y, por ejemplo, encontré esta primera frase o esta primera afirmación que me parece importante. Entendemos por pastoral de salud toda acción del pueblo de Dios comprometido en, fíjense, promover, cuidar, defender y celebrar la vida. ¿Sí? 4 ámbitos encontramos: promover, cuidar, defender y celebrar la vida, haciendo presente en la sociedad de hoy la misión salvadora de Cristo en el mundo o en el ámbito de la salud. ¿Sí? Y el segundo aspecto, que también es muy importante, es presencia y acción de un ministerio eclesial de relación de ayuda específico, entusiasta, encarnado, capacitado, iluminativo, celebrativo, creativo y organizado. Y dice después, inspirado por el Espíritu Santo, realizado en el nombre del Señor Jesús, buen samaritano y salvador, que expresa el amor misericordioso del Padre. Estas dos afirmaciones han sido tomadas de esta página de internet que ustedes pueden ver al final de la presentación y que realmente entonces desde la experiencia de quienes han elaborado estas afirmaciones, pues corresponde precisamente a una acción de la iglesia en bien del que sufre, y es precisamente esto lo que nos va a referir la definición propiamente a partir de las directrices de la Pastoral de la Salud en México, lo que podemos ver a continuación. Fíjense bien, es un poco más breve, pero ciertamente abarca estos dos aspectos anteriores que nosotros hemos visto. La presencia y la acción de la iglesia para llevar la luz y la gracia del Señor resucitado a los que sufren
y a los que los cuidan, y para fomentar una cultura de vida y salud. He resaltado en negrita, perdón, algunas palabras que son muy importantes y muy curiosamente cuando estaba contemplando esta imagen que puse en esta diapositiva, pues ahí se resume todo lo que dice esta frase. La presencia y acción de la iglesia para llevar la luz y la gracia del Señor resucitado a los que sufren y a los que los cuidan, para fomentar una cultura de vida y salud. Fíjense, la presencia, está el Señor Jesús en esa imagen, la acción, ahí está la imagen del Espíritu Santo, que lleva precisamente esa luz y esa gracia al enfermo, pero también al que lo cuida. Realmente, si quieren, tomen ustedes esto como algo muy insignificante, pero a mí me llamó mucho la atención esta imagen porque de alguna forma pues identifica o explicita esto que nos expresa esta definición. Entonces le decía, hay algunas palabras que se encuentran resaltadas en el texto. Presencia. La iglesia se hace presente a través de los ministros y de las personas específicas que se van formando y que participan en estos ministerios de caridad. Todo ministerio obviamente refiere a la caridad, pero algunos de una manera muy específica por el carisma. Por ejemplo, nosotros podemos contemplar en nuestra experiencia, en nuestra vida diocesana, el ministerio de enfermos, la pastoral social, Cáritas, etcétera, ¿no? Pero realmente, o más bien específicamente desde pastoral de la salud o pastoral de salud, se habla de esta acción, es decir, la iglesia no permanece inerte, no permanece inmóvil ante la necesidad del enfermo. Esto es muy importante y que nosotros no debemos reducirlo únicamente, aunque es importante la parte sacramental en cuanto a que sean los sacerdotes quienes visitan, confiesan, ungen, dan la comunión a los enfermos, o también en los hermanos laicos que son quienes nos acompañan en esta misión. No podemos reducir esta pastoral de salud a ese ministerio solamente. Pastoral de la salud atiende muchísimos ámbitos que, bueno, desgraciadamente a veces también por la falta de personal no somos muy vastos en cubrir estas necesidades, pero hay incluso quienes atienden hospitales, hay quienes atienden los médicos, el cuerpo de salud, ¿no? Como lo estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en esta pandemia de COVID-19. Hablar también, por ejemplo, de pastoral de la salud implica la cuestión de atender a la misma familia, el apoyo psicológico, etcétera. Pastoral de la salud es muy, muy rico, pero también implica muchas necesidades en este sentido. Entonces, por eso dice también esta definición, esta acción de la iglesia es llevar la luz y la gracia del Señor al que sufre, pero también a los que los cuidan. Creo que esto es algo también muy importante que nosotros debemos considerar, puesto que el sufrimiento, primero, obviamente es para la persona enferma, y recordemos que hablar de sufrimiento lo referimos más a una cuestión espiritual, que es diferente del dolor, que lo referimos a un aspecto físico, pero el que sufre es propiamente el enfermo, sí, pero también muchas veces quien sufre son los mismos familiares.
Creo que volvió a tener problemas el padre, ¿verdad? Sí, Clau. Sí, Clau. Aquí hay que esperar pacientemente. Sí. Ajá. Con paciencia. Ay, qué bárbaro. Perdón, nuevamente tuve por ahí algún contratiempo con mi conexión. Sí, no se preocupe, padre. Pero bien, les estaba diciendo, voy a regresar a la diapositiva que les estaba presentando. ¿Ya ven la presentación nuevamente? Sí, padre. Sí, padre. Gracias. Entonces, les decía que, bueno, en este aspecto del sufrimiento, corresponde sí al enfermo, por supuesto, pero también a las personas que se encuentran en su entorno. Y creo que aquí es en donde nosotros debemos poner mucha atención. Una intención y un objetivo que tenemos ahora en nuestra diócesis, por ejemplo, es formar equipos, obviamente con este tinte ministerial de la caridad, en donde nosotros formemos especialmente también a nuestros ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que son quienes más nos ayudan en este sentido, a acompañar a las familias que se encuentran en esta situación. Es decir, les repito, que no reduzcamos esta parte del ministerio únicamente a la visita al enfermo, que no por eso deja de ser importante, pero que sí podemos sumar, ¿no? Recordemos que se trata de sumar, no de restar o no de permanecer solamente con lo que hacemos. Entonces, esa es una de las intenciones que nosotros tenemos, que bueno, ahora se detuvo un poco por esta situación de la pandemia, pero que esperamos en Dios seguir trabajando. Entonces, también recordemos estas palabras: presencia, acción, sufrimiento y cuidado, ¿no? Que van a ser muy claves en esta parte de la pastoral social. Esta definición, obviamente, aquí tenemos también la cita, la encontramos en las directrices para la pastoral de la salud en México, ¿sí? ¿Quiénes son? Ahora vamos a esta parte sobre estos principios. ¿Quiénes son los sujetos de la pastoral de la salud? Es decir, ¿quiénes están involucrados directamente dentro de esta dimensión tan importante en la pastoral de la iglesia? Obviamente, primero encontramos a los enfermos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los agentes de pastoral, vamos a ver ahorita quiénes son los agentes de pastoral, deben hacer lo posible para que los enfermos se sientan parte viva de la comunidad y puedan enriquecerla con sus propios dones y carismas, ¿sí? También, pues, por cuestiones de tiempo no podemos ahondar mucho, pero pues recordemos estas experiencias que ya hemos mencionado en algún momento, sobre todo en la visita a enfermos, las condiciones tan precarias que enfrentan a veces por la injusticia de la misma familia y de la sociedad, ¿no? Entonces se trata de que se sientan parte viva. Aquel enfermo que llega o no llega, más bien aquel enfermo que visitas, te dice: padre, me quiero morir. ¿Por qué? Pues por las circunstancias, por el dolor, por el sufrimiento. Pues nos corresponde a nosotros precisamente hacer que esa persona que es enfermo se sienta parte viva de la comunidad. 2, familiares de los enfermos. Esto es muy importante porque realmente los principales agentes o uno de los principales agentes o sujetos de la pastoral
Pues son los mismos familiares. ¿Por qué los familiares? Porque son ellos quienes se encuentran más tiempo con los enfermos, ¿no? Por lo tanto, los familiares son los que están llamados a ser testigos de la fe, ¿sí? Una experiencia personal. Discúlpenme que a veces haga comentarios desde lo que yo vivo, pero bueno, pues es lo que me ayuda también a iluminar esta parte que comparto con ustedes. Aquí en la parroquia tengo el caso de dos personas de la tercera edad, profundamente cristianos. Es un matrimonio que han entregado su vida a la iglesia, a Dios, por supuesto, y también a la oración, pero la misma familia, en el caso de ellos un hijo, una hija, no recuerdo muy bien, pues les impiden mucho tener ese acercamiento a la vida de la gracia, el que puedan venir a la iglesia, el que puedan venir a tener ese encuentro con Dios. ¿Cómo a veces la misma familia es el obstáculo para que nuestros enfermitos puedan tener ese encuentro con Dios? O cuando vamos a visitar a un enfermo, vengo a visitar a tu enfermo, no, yo no quiero que el sacerdote se acerque con él, ¿no? Sabemos que en estos casos, pues siempre lo más importante es que la misma familia pida, pero cuando tú sabes que esa persona ha sido profundamente cristiana y en esos momentos tan difíciles necesita la gracia de la confesión, de la unción, de la comunión, y la misma familia es quien a veces te obstaculiza ese contacto con Dios, ¿no? Entonces, fíjense, los familiares deben ser testigos de la fe, ¿sí? Eso es muy importante. Pero también, además de ser testigos de la fe, tienen que ayudar a sus familiares enfermos a vivir su condición con un espíritu de confianza en el Señor, ¿sí? También otro ejemplo es la situación en cuanto a que cuando yo visito a un enfermo y veo que toda la familia está llorando en torno al enfermo, lo primero que hago es sacarlos de la habitación en donde está el enfermo y decir, sí, yo sé que están sufriendo, yo sé que este momento es crucial para ustedes como familia, como amigos, pero en estos momentos tan difíciles lo que él necesita es fuerza, es ese motor, es ese motivo para que en medio de la adversidad la persona pueda estar tranquila. Entonces, una invitación que a veces tenemos que hacer o que siempre tendríamos que hacer a las personas que cuidan enfermos y sobre todo aquellos enfermos terminales, ¿no? O que se encuentran en agonía es, no llores delante del enfermo, ¿verdad? Al contrario, acércate, háblale al oído, papá, mamá, quédate tranquila, estate bien, mira, reconcíliate con Dios, nosotros estaremos bien. Ese contacto siempre es algo muy importante, porque si estamos llorando en torno a nuestros enfermos, híjole, pues qué difícil, porque imaginen ustedes el sufrimiento por el que está pasando y todavía sumar un sufrimiento más desde la situación que vive la familia, pues es realmente algo muy difícil, ¿no? Es solamente un ejemplo para esta situación. Otro sujeto de la pastoral es el sacerdote. Y fíjense lo que nos dice esta parte. Es una tarea de los ministros ordenados visitar a los enfermos. Sin embargo, de un modo especial, a quienes se les ha encargado el actuar de las parroquias, hospitales y asilos. Estos deben ser preparados y especialmente ricos en humanidad. Y, perdón, encargados o entregados, perdón el error de ortografía, entregados a este servicio. Quise también resaltar aquí en esta afirmación estas palabras clave, preparados, que se supone todos deberíamos de estar preparados como sacerdotes para este ministerio tan importante, fundamental. Y también dice, ricos en humanidad. Ayer que releía esta parte, decía yo, bueno, se supone que tendríamos que ser ricos en humanidad, ¿no? Y también entregados a este servicio. Y quiero expresarlo con toda honestidad porque también nos tiene que increpar a los sacerdotes sobre cuánto nosotros dedicamos a la pastoral de enfermos o a pastoral de la salud en este caso, ¿no? Cuando viene a una persona, padre, necesito que vaya a visitar a mi enfermo, pues después, ¿no?
O digo, puede haber circunstancias que nos impidan ir en ese momento, pero tendría que ser prioridad. O mañana, o el fin de semana, o tengo el partido de fútbol, o tengo, no, creo que esto es fundamental, ¿no? Aquí nos recuerda este documento, debemos ser preparados, ricos en humanidad y entregados a este servicio. Y me atrevo también a decir algo con el debido respeto para todos mis hermanos sacerdotes. Muchas veces no se dedica tiempo a este ministerio porque no es una situación que te dé un ingreso económico. Y eso es lo más doloroso. Por eso creo que nosotros como agentes de pastoral tenemos que hacer mucho eco de esta parte de la misericordia de la humanidad para con nuestros enfermitos. También otro sujeto de la pastoral, nos dice este documento, son las religiosas y los religiosos. Me llama mucho la atención porque cuando nosotros lo referimos a la vida religiosa, decimos, es que su carisma es la oración, es que su carisma es la misión, es que su carisma es la educación, es que su carisma es, etcétera, ¿no? Pero fíjense, su respectivo carisma, es decir, independientemente del carisma que tenga tu comunidad religiosa, y tu misma consagración a Dios, en las cuales se hacen estos votos de pobreza, castidad, obediencia, los consejos evangélicos, que por supuesto son la imitación de la vida de Jesús, ¿sí? Y la vida de Jesús fue misericordia, es misericordia, por lo tanto, esa consagración y ese carisma, cualquiera que sea, les destinan al cuidado de los enfermos, más débiles y pobres, ¿sí? Esto me llamó muchísimo la atención en razón de esto que les comentaba, ¿no? Es que no es mi carisma, es que recordaba mucho las palabras del Papa Francisco cuando nos invitó de una manera muy importante a los sacerdotes a reflexionar esta parte de la iglesia misionera, esta iglesia en salida, y que muchos decíamos precisamente, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, padre. Sí, padre. Ok, perdón. Es que escuché por ahí, no sé si alguien había entrado o salido y eso me distrajo, pensé que se me había cortado la comunicación. Entonces les decía, esto me llevó a reflexionar que muchos sacerdotes diocesanos expresábamos precisamente esto. Es que la misión no es mi carisma. Yo soy un sacerdote diocesano. Eso déjenlo para un sacerdote religioso. Y realmente esto nos invita a ver que a veces nuestra conciencia no está conforme al Evangelio, es decir, no está conforme a nuestro ser y qué hacer a partir del llamado y a partir de esta misma vocación que nosotros hemos recibido, ¿no? Entonces, esto implica también en la vida religiosa. Y también nos dice después esta parte de los profesionales de la salud. ¿Qué entendemos nosotros a personal de profesionales de la salud? Los médicos, las enfermeras o enfermeros, obviamente, administrativos y demás, los cuales están llamados a transformar su profesión en una misión. Esto es padrísimo, de verdad, disculpen, en persona me gustó muchísimo. Transformar nuestra profesión en una misión. Creo que eso es muy, muy hermoso porque esto cambia la perspectiva bajo la cual a veces nosotros realizamos nuestro servicio a los demás, ya no por una obligación, ya no por un lo tengo que hacer, sino que adquiere otra dimensión en cuanto al servicio, en cuanto a la ayuda, en cuanto a la solidaridad, la caridad, ¿no? Entonces, transformar la profesión en una misión. Y dice aquí, si la viven siguiendo el estilo y la motivación que les viene de la fe cristiana. Híjole, aquí, aunque bueno, el documento lo expresa, por supuesto, es muy importante, pero esto es lo que más trabajo nos cuesta en la actualidad, sobre todo porque no todo el personal de la salud, tristemente, pues tiene estos principios cristianos, estos principios de fe. Y en muchas ocasiones, aunque no en todas, nos vamos a enfrentar a esta situación.
Por eso es muy importante considerar lo anterior mencionado, que sujetos también son los familiares, sujetos también son los sacerdotes, sujetos también son las religiosas, y por supuesto, aunque aquí no lo encontré, pero prometo buscarlo, obviamente todos estos ministerios laicales que forman el cuerpo pastoral de nuestras parroquias, pues son muy importantes, son demasiado importantes. Yo comentaba con el encargado de esta parte de la coordinación de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión a nivel diócesis, qué tan importante es la formación de nuestros agentes de pastoral en ese sentido, ¿no? Porque a lo mejor a veces se les da un temita que encontré aquí y hoy les vamos a dar otro temita que encontré acá. Ay, que ahora se me ocurre hacer esto y que ahora se me ocurre hablar del otro. No, realmente es importante que tengamos un plan de trabajo, un proyecto que los profesionalice, me atrevo a decir esta palabra, en este ministerio tan hermoso, ¿no? Porque realmente creo que quienes comparten con los enfermos son muchas veces quienes más comparten con las familias en general. Y entonces, pues sí es muy importante que nosotros estemos preparados, al menos con lo básico en esta situación, pues para ir ayudando a las personas en estas circunstancias tan difíciles, de las cuales vamos a platicar en nuestra próxima sesión, que se llama Situaciones límites en la vida de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo quedo muy contento este día. Realmente me gustó mucho su aportación, de verdad, respecto a su opinión en esta situación de la marcha por la vida. Veo que están leyendo el catecismo, eso también me alegra mucho porque esto nos va a enriquecer demasiado. Y pues bueno, vamos caminando, vamos siguiendo nuestra ruta en esta reflexión bioética y también de la pastoral de la salud. Pues les agradezco mucho a todos su participación. Eh, por lo que nos damos cuenta, seguimos teniendo fallas técnicas, aunque por más que a veces me esfuerzo, ya mandé a arreglar el internet aquí en la casa también, pero bueno, la tecnología también tiene sus fallas. Y lo importante es que, bueno, sigamos que a pesar de ello, pues sigamos trabajando en esta perspectiva. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por su atención y Dios mediante nos vemos el próximo sábado. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Que estén muy bien. No dejen de leer, por favor. Gracias, padre. Hasta luego. Hasta luego. Y creo que fue Delia. Delia, por favor, no dejes de compartir a tus compañeros las frases que te pedí. Sí, padre, la subo al chat. Y a usted ya se lo mandé a su correo. Gracias. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, padre.